¿Está grabando? Sí, adelante. Ya, perfecto. Bueno, siguiendo con el estudio que hemos llevado a cabo estas últimas semanas, me presento, soy Giancarlo Giuvini y junto a Fernanda Bascur y María Jesús Pino presentaremos sobre la gestión de salud ambiental, nutrición y también planificación de asentamientos. Empezaremos con hablar de salud ambiental y antes quiero destacar que, bueno, después de la ocurrencia de un desastre natural, el mantenimiento o el restablecimiento oportuno de servicios eficaces en cuanto a la salud ambiental adquiere una mayor importancia. ¿Esto por qué? Aquí podemos ver dentro de la gestión de salud ambiental 8 preceptos en los cuales vamos a estar ahondando un poco sobre el área de intervención primaria, el abastecimiento de agua, seguridad del alimento, saneamiento básico, higiene personal, el manejo de los desechos sólidos, control de vectores, entierro de los muertos y también información pública y medios de comunicación. Para empezar, obviamente una de las cosas principales que nos importan al momento de un desastre es poder determinar prioridades y dentro de esto se marca la área de intervención prioritaria. Aquí podemos definir que esta se puede delimitar por la densidad poblacional y el daño estructural. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, en la imagen aquí a su derecha podemos ver la ciudad de Valdivia, producto del terremoto de 1960, y en la imagen de más abajo la ciudad de Valparaíso en un terremoto de 1905, en los cuales hay una alta densidad poblacional y también hay un alto daño estructural. Entonces, esto obviamente, si ambos parámetros son altos, obviamente la intervención prioritaria va a ser alta. Si la densidad poblacional, por ejemplo, fuese un lugar, una densidad poblacional media y un daño estructural va alto, ahí también la prioridad debe ser media. En cambio, obviamente, si la densidad poblacional y el daño estructural son mínimos, obviamente la intervención prioritaria, en este caso, va a ser muy baja en comparación a los dos parámetros que mencioné antes. Las zonas de prioridad máxima hacen un realce, obviamente, tanto a las zonas urbanas, como pueden ver en las imágenes, y también aquí podemos ver una foto del terremoto ocurrido el año 2016 en Nepal, que aproximadamente desplazó y afectó a unos 8 millones de habitantes. Por tanto, zonas de prioridad máxima, zonas urbanas, asentamientos, campamentos y también relevante a nuestro curso de hospitales y clínicas. En cuanto, siguiendo con la presentación, aquí podemos ver los campamentos en Puerto Príncipe. Esto fue la capital de Haití, ocurrido en el terremoto del año 2010. Algo que quiero destacar es que con respecto a esta área de intervención primaria, obviamente se generan y se gestionan campamentos los cuales faciliten un refugio adecuado a las personas las cuales han sido afectadas por producto de este desastre. Y algo que cabe destacar es que si bien estos alojamientos son a corto plazo, la experiencia ha demostrado que después de ocurrido el desastre, estos siguen ocupados. Por ejemplo, está una imagen, el terremoto ocurrió en el 2010 y está una imagen que podemos ver en el año 2011. Y aquí mismo, en esta imagen, podemos ver el complejo, el campamento más bien, la ciudad de Tomé, el cual después del 27F se levantó este campamento y 3 años después se tomó justamente esta foto. Entonces quiere decir que estos campamentos también son ocupados durante un amplio aspecto de tiempo. Y eso obviamente genera ciertas dificultades en los servicios adecuados, aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y por tanto se hace prioritario una buena gestión respecto a la salud ambiental, que es lo que vamos a estar hablando. Ahora, respecto a las prioridades de la restauración de los servicios básicos, quiero destacar que para la recuperación rápida justamente de los servicios básicos, bueno, lo más importante serían en este caso agua potable, saneamiento básico, eliminación de fecas adecuado y también de buen manejo de aguas residuales, refugio adecuado, protección de los alimentos, que también vamos a estar hablando un poco de eso más adelante, y control de la higiene personal. Ahora, como le estaba diciendo, para la recuperación rápida de los servicios básicos y las condiciones de salud óptima, lo que primero se busca, o al menos el ente coordinador, en este caso post el desastre, o en tanto se esté expectando la respuesta al desastre, sería lo primero estudiar los movimientos de la población. ¿Esto con qué fin? A través de generar un mapa se pueden establecer zonas más prioritarias en donde podríamos decir dónde está el asentamiento, dónde están las brigadas, dónde está el propio campamento, dónde están no sé, los baños, y así a partir de ir estableciendo parámetros y obviamente prioridad en cuanto a los sectores. En segundo lugar sería la evaluación de daños, esto tanto del sistema de agua potable, la eliminación de desechos como alcantarillado,
y también el almacenamiento de víveres y insumos. En tercer lugar, la capacidad operativa, me refiero a que se establece una capacidad operativa de aquellas organizaciones que puedan prestar los servicios de la salud ambiental. En cuarto lugar, realizar un inventario, en este caso, de los recursos disponibles, tanto los físicos, los humanos, el equipo médico incluso puede entrar dentro, pero tener un suministro y un inventario de todos aquellos recursos. En quinto lugar, la determinación de las necesidades inmediatas de tanto el agua, de higiene, vivienda, en este caso suministros también alimenticios. Y en sexto lugar, y después obviamente de una vez determinada la necesidad, establecer justamente esas prioridades en la preocupación por sustentar las necesidades humanas básicas de la población la cual ha sido desplazada. Y en séptimo lugar, asegurar el alojamiento de los afectados y también la disposición de los servicios básicos en la zona, en este caso, de mayor riesgo. Ahora, con respecto al abastecimiento de agua, esto, bueno, es algo trascendental. De hecho, yo creo que aquí muchos tal vez pudieron experimentar, en mi caso, el año 2010, me acuerdo que, claro, después de que se cortó el agua en prácticamente una gran parte de la población chilena, muchos tuvieron este problema y obviamente hubieron, como pueden ver, camiones los cuales estuvieron transportando una cantidad de agua hacia la población. Y por lo tanto es algo muy relevante, muy importante, no solamente a nivel de necesidad, sino también de aseo, de higiene personal, y obviamente también ahí se generan muchísimas problemáticas cuando esta falta, el aumento de posiblemente enfermedades infecciosas, como vamos a estar viendo más adelante. Así que eso es un recurso muy necesario, obviamente, en el post-desastre. Con respecto a la revisión, el análisis, la calidad y el control de las aguas, quiero destacar que obviamente lo importante es de revisar todos los suministros públicos de agua, también la comprobación de la integridad que estos sistemas de abastecimiento tengan. Y justamente el análisis tanto físico, así como la calidad del agua, que obviamente esto tiene que estar determinado por profesionales, ya que de otra forma solamente generarían incluso un problema de salud pública si en este caso están tomando agua de lugares los cuales no están siendo, como dijera, los cuales no están favorecidos o accionados para que esta agua pueda ser de uso público. Con respecto al uso de las fuentes de agua alternativas, quiero destacar que en orden de mayor a menor pudiésemos destacar primeramente los acuíferos que son más profundos, obviamente dando prioridad a estos acuíferos ya que tienen un agua que pudiésemos ver que está en una capacidad más limpia. Después los acuíferos superficiales, las aguas de manantiales, por último las aguas lluvias y ya como último, las aguas superficiales, que en este caso pueden ser aguas estancadas, que obviamente no se recomienda, pero estamos hablando de momentos de desastre, los cuales obviamente hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Algo que me pareció muy interesante es que a través de acuerdos previos, las empresas privadas que están circundantes al área del desastre, y obviamente que utilicen una importante cantidad de agua, deben gestionar la facilitación de agua a la comunidad afectada. Eso me pareció algo muy interesante que, bueno, sin duda alguna también es algo que se dio en Chile durante la afectación del terremoto, o la respuesta que se generó post el terremoto. Y claro, la distribución masiva de desinfectantes, esto es relevante, ya que como ya, bueno, podemos ver atrás, obviamente el abastecimiento el agua es un recurso, en este caso, muy importante tanto en la salubridad que va a tener la población afectada, y también hay datos de la Cruz Roja, de hecho, que dicen que aproximadamente el 50% o un poco menor, incluso el 50% de las muertes que se generan post el desastre en los campamentos son producto de agua infectada, entonces no es algo menor, y se recomienda un grupo selecto, en este caso encargado tanto de la población, que se les pueda hacer un curso, incluso de cómo tratar el agua, y así que puedan facilitar este recurso a toda la población. Ahora, respecto a la seguridad de los alimentos, cabe destacar obviamente la importancia de la higiene, en este caso porque la falta de ella es la principal causa en la transmisión de enfermedades en situaciones de catástrofe. Estamos hablando de, obviamente, situaciones excepcionales.
Y también para los programas de alimentación comunitaria es fundamental la higiene en donde se cocinan los alimentos y tanto obviamente la higiene de los utensilios y obviamente de las personas que están a cargo de tratar estos alimentos. El almacenamiento seguro, eso es muy relevante ya que se ha comprobado de que post el desastre tanto se generan colonias y madrigueras, en este caso de ratones, de roedores, también colonias de mosquitos, los cuales pueden ser vectores de transmisión de enfermedades, entonces por eso se prevé un almacenamiento seguro y principalmente separado del suelo para obviamente tener un mayor resguardo en cuanto al suministro alimenticio. Y la refrigeración improvisada se efectuará en caso de como última opción. Ahora, respecto al saneamiento básico y la higiene personal, estas son fotos que ocurrieron, o, bueno, que puede rescatar de el terremoto ocurrido en Nepal el año 2016, en el cual se puede ver la creación de letrinas y también aquí el repartimiento entre la población claro, o la creación más bien de estas letrinas justamente. Y esto es algo obviamente súper relevante, ya que la transmisión de enfermedades por la contaminación fecal o alimenticia, como se pudo ver en la diapositiva anterior, es algo muy relevante en cuanto a los campamentos, a los asentamientos que se están generando. La eliminación higiénica de la excreta está de más decir, obviamente un buen trato de ello va a generar un menor riesgo para la población y la contracción, el contraer enfermedades de producto de un mal manejo. Los baños de emergencia, tanto para los afectados, el lavado de letrina y el recinto sanitario, y aquí también esto es algo muy relevante porque el agua, como digo, no es solamente de uso para beber, sino también para lavar, y obviamente se hace muy complicado el lavado de letrinas y los recintos sanitarios sin agua, entonces por eso hay que ver una prioridad en cuanto a un buen manejo de este recurso. Y como medida anexa, también en caso de, obviamente por la evidente disminución de la higiene personal en cuanto hay una falta de recursos, se puede crear un lavatorio de manos comunitario, proporcionar en este caso lugares de aseo, limpieza y baño anexo, también racionar el agua durante el proceso de la higiene, como medida también obviamente excepcional y entendiendo también las condiciones en las que se encuentra de evitar el hacinamiento, lo cual obviamente está también más generado una mayor propagación de enfermedades. Y también iniciar campañas incluso sobre higiene personal y así también que la propia, se tenga un mayor control en cuanto a la población. Y por último también quiero destacar obviamente el manejo del agua residuales, tanto en las fosas permeables, las fosas de filtración o las trincheras de absorción, que bueno, son ciertas situaciones en las cuales pueden dar paso a obviamente la propagación de muchas más enfermedades. El manejo de los desechos sólidos, aquí no me quiero detener solamente en el correcto manejo de las excretas, sino que también tanto escombros, árboles caídos, incluso animales muertos, basura, con el fin principalmente de restablecer el libre tránsito y de poder también incluso, si se quisiese decir, recuperar la normalidad dentro de obviamente el parámetro de desastre en el cual estaba siendo efectuado en este momento. Tratado de los desechos orgánicos, una de las mejores recomendaciones, claro, es quemar estos desechos a tajo abierto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que los cadáveres de animales, por ejemplo, no pueden ser tratados con esto porque necesita una gran cantidad de combustible y eso obviamente genera una gran cantidad de gasto y como bien sabemos los recursos en este momento son muy limitados. Entonces se mantiene por ejemplo, la trata de cadáveres animales muertos es con queroseno principalmente para evitar el mal olor y obviamente la propagación de enfermedades que con ello resulta. El uso anexo de escombros puede ser tanto en el relleno de ciertos caminos, se puede utilizar estos escombros para facilitar el libre tránsito o delimitar ciertas zonas, eso me pareció bastante interesante. Y también la precaución, obviamente, el manejo de materiales peligrosos, tanto cables, productos de derrame, desechos químicos, el cual obviamente hay que tratarlos con equipo profesional. Ahora, los controles de los vectores, y Martín, si no me equivoco, en la última presentación expuso un poco más de esto, pero cabe destacar que es muy importante
las posibles enfermedades endémicas que hay en una zona y que obviamente producto del desastre, la poca higiene y también el hacinamiento que se genera en estos campamentos, puede llevar a que las enfermedades endémicas se establezcan. No sé, por ejemplo, en África la malaria es una enfermedad endémica, entonces si podemos hacer una población, en este caso desplazada, que se agrupe, es mucho más probable que esa enfermedad se genere en esa población. Entonces hay que tener obviamente un mayor resguardo en cuanto a esta materia en las regiones o las poblaciones con enfermedad endémica. También la formación de madrigueras o colonias, como ya dije, el desplazamiento de roedores buscando lugares más secos, obviamente genera también un posible vector, o también los mosquitos, los cuales también son transmisores de distintas enfermedades. Eh, como medidas preventivas adicionales, claro, puede ser en este caso fumigación, incluso puede ser investigación de los campamentos sobre lugares, sobre criaderos, los cuales se han formado. Pero aquí hay un problema, ya que algunos de estos, por ejemplo, uno podría decir, ya, fumiguemos, pero eso obviamente genera un costo muy alto y el beneficio igual sería desplazar aún más la gente. Entonces hay ciertos parámetros y hay que hacer un buen análisis en cuanto a los beneficios y a los costos que se generan. Entonces también es una situación muy, muy complicada de tratar. Por último, también la importancia de la higiene personal y el saneamiento ambiental, obviamente eso es primordial para así lograr tener un mayor resguardo en cuanto a los posibles vectores que se formulen post el desastre. Ahora, respecto al manejo de la muerte humana, obviamente entendiendo que este es un problema social muy delicado, pero quiero destacar que tanto un problema para la salud pública, si lo vemos desde obviamente un punto de vista más objetivo, no es tan alta. ¿A qué me refiero con esto? Los brotes de enfermedades, por ejemplo, como la tifus, fiebre tifoide, perdón, cólera o peste, en este caso estos riesgos son mínimos, producto de que generalmente las muertes y lamentablemente ocurren obviamente por traumatismos. Entonces, si hay un buen manejo, no debiese ser un peligro para la salud pública, en este caso, obviamente los cadáveres. Y esto también, ahora, los riesgos que puede generar a la salud pública, en este caso, si bien son mínimos, obviamente si hay, no sé, por ejemplo, vemos un río, un complejo hídrico en el cual obviamente hay un cadáver humano, el cual ha caído producto de obviamente este desastre. Obviamente eso puede generar enfermedades y también contaminación del recurso, entonces también hay que tener cuidado con aquello. La cremación realmente no se ha comprobado que cremar sea como la opción más, si quisiésemos decir, soluble, porque además también del gran coste que esto tiene por obviamente el uso de combustible, no es realmente algo comprobable de que efectivamente esa es la forma más salubre. De hecho, según lo que se menciona es que el entierro efectivamente resulta ser, y bueno, como comúnmente se tiene como práctica, de que resulta ser la mejor forma de poder tratar y obviamente del entierro de estas muertes. Los problemas legales obviamente se generan producto claro, de que hay que tener una identificación adecuada, a veces se tiene que hacer una autopsia con respecto a estas personas que han fallecido. Entonces, son ciertas situaciones que se pueden dar producto en cuanto a la salud ambiental. Por último, quiero destacar lo de la información pública y los medios de comunicación. Aquí cuando hago mención de información pública me refiero a la información que está manejando en este momento la población afectada. Y esto es principalmente sobre los servicios, sobre los recursos de la salud mental y también las autoridades a las cuales pueden acudir si tienen en este caso algún problema, tanto obviamente de salubridad y bueno, todos los problemas que se efectúan producto del campamento y de la situación en la que se encuentran. Se sugiere también, al menos según lo que nos decía el capítulo, una reunión previa, tanto entre las comunidades, entre las comunidades, entre las autoridades y al mismo tiempo los medios de comunicación para que todos puedan establecer o tener una misma información, esta pueda ser entregada a la brevedad y obviamente con el fin y el objetivo principal de reducir la ansiedad y la confusión que genera, en este caso, una situación catastrófica como esta. Pasando a lo que es la alimentación y la nutrición,
tenemos que los desastres van a afectar de forma diferente a la comunidad, ya que puede ser de forma, puede afectar mayor en caso de los desastres que se desarrollan a largo plazo, como son las sequías, o en un grado menor y casi que no se nota como los terremotos, o un incendio tal vez que no alcanza a generar un desabastecimiento y que llegue a impactar. Aún así, en lo que es los desastres, se debe contar siempre con un oficial de nutrición que esté preparado en gestión de las emergencias. Y por lo mismo, para poder garantizar un plan que sea eficiente para ayudar a la comunidad, se deben seguir los siguientes 4 pasos, que son la evaluación de las provisiones de alimentos disponibles después del desastre, esto para ver con qué se puede contar de forma inmediata y qué se va a solicitar, determinar las necesidades nutricionales de la población afectada, esto está completamente a cargo del oficial de nutrición, calcular las necesidades alimenticias diarias y las necesidades de grandes grupos de población, esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, y vigilar el estado de nutrición de la población afectada. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las consecuencias previsibles de los desastres, se puede ver la desorganización de los sistemas de transporte y comunicaciones. Esto debido a un colapso, como se puede observar en la foto de las carreteras. Esto fue el terremoto aquí en Chile en 2010. Una interrupción de las actividades económicas y sociales habituales. Esto porque la gente no puede salir a trabajar. Ahora por pandemia, por ejemplo, que se realiza mayormente teletrabajo. Y una alteración en la absorción intestinal y posterior utilización de nutrientes. Esto va íntimamente relacionado con problemas gastrointestinales e infecciones gastrointestinales. Y que además está asociado con el saneamiento de los lugares. Ahora sí. Algunos de los posibles efectos adversos dentro de lo que es la distribución y el programa de ayuda alimentaria puede ser es que se envía un exceso de alimentos y por lo mismo es muy difícil recuperarlos, ya sea porque se pierde o porque simplemente el transporte fue muy mal utilizado y después se les necesita en otras partes. Además, un efecto que es de gran importancia y que es súper peligroso es que se genera una dependencia de las ayudas. Es por eso que apenas una comunidad pueda generar un consumo normal, esta ayuda se debe cortar. Siguiente, por favor. Tenemos que establecer las prioridades dentro de lo que son para solucionar los problemas alimenticios, y que es donde tenemos que, primero que todo, suministrar alimentos inmediatos en caso de necesidad urgente. Esto principalmente a personas aisladas, instituciones y personal de ayuda. Después, hacer un estimado inicial de necesidades de alimentos en la zona, de forma de que puedan darse los pasos necesarios para conseguirlos, transportarlos, almacenarlos y distribuirlos. Posteriormente, localizar o adquirir los depósitos de alimentos, ya que en alguna parte se deben almacenar para evitar pérdidas innecesarias, y realizar la información sobre las necesidades que esto se necesite, a fin de mantener programas de provisión, distribución, etc. Y que estos estén al día con los cambios sobre el terreno. Respecto al socorro inmediato, la distribución de alimentos debe comenzar lo antes posible. Aquí no entra a ser lo más importante que reciban una porción contundente, sino que se debe contar con lo que se tiene al momento, y por lo mismo se debe priorizar de que cada persona esté ingiriendo alrededor de 1.600 a 2.000 kilocalorías por persona. Y que dentro de lo mismo se deben distribuir cantidades suficientes para una semana o para un mes.
esto que varía entre 3 a 4 kilos. Lo importante de las porciones es que pueda contar con siguiente. A ver, los cálculos. Lo importante ahora es, al momento de intentar normalizar el consumo de alimentos, se debe calcular las necesidades alimentarias. Y para esto se dispone un cálculo aproximado que se ve la población afectada, la composición y distribución de la población y los alimentos que están disponibles. Es importante, es más común que se produzcan acaparamientos y que estos lleven una respuesta exagerada, pero por lo mismo se debe controlar. Y se deben considerar los factores de que el efecto probable del desastre en la disponibilidad de los alimentos, el tamaño aproximado de la población afectada, el abastecimiento normal y variaciones existentes y el impacto de factores ambientales. En caso de que no se disponga la información, es que se deben considerar principalmente los factores que se habían nombrado recientemente. Ya desde el punto de vista logístico, para lo que es el cálculo de bienes necesarios, aún manteniéndonos en el tema de alimentación, para tener un enfoque más práctico, dos de las reglas simples y útiles son que 16 toneladas métricas de alimento mantienen a 1000 personas durante un mes y que para almacenar esta tonelada de alimento se necesita alrededor de 2 metros cúbicos. ¿Qué pasa con el cálculo de raciones diarias? Es que la ración debe ser lo más sencilla posible, pero que esta debe contener un alimento básico, que sea preferiblemente un cereal, una fuente concentrada de energía, como esa grasa, y una fuente concentrada de proteínas, ya sea carne, pollo o un pescado salado o curado. Los alimentos deben ser poco voluminosos y no perecibles, esto para poder favorecer el almacenamiento y que dentro de lo mismo esté mejor almacenado. Y se debe permitir la sustitución de alimentos del mismo grupo. ¿Esto por qué? Porque uno no puede mantenerse en un régimen en que si están diciendo, por ejemplo, que el menú va a ser pollo con arroz y no hay pollo, no se puede optar a una carne o a un pescado. Y los grupos más vulnerables, en donde se incluyen niños de hasta 5 años, deben recibir un suplemento alimentario. Ya pasando a lo que es adquisiciones, es muy importante que en la fase inicial se va a adquirir los alimentos a través del gobierno, de almacenes mayoristas o de organismos internacionales o bilaterales de desarrollo. Lo que pasa aquí, en caso de los organismos internacionales, la comunicación debe establecerse de forma inmediata, ya que si la cantidad de alimento es de una magnitud importante, puede llegar a tardarse meses en llegar. También es importante aquí que el alimento no consumido no produce beneficio nutricional alguno. Por lo mismo es muy importante que haya un consumo de alimentos. ¿Por qué en la fase de emergencia aguda no se deben considerar los multivitamínicos? Esto es porque la ausencia de vitaminas o minerales que tenga cada persona no se van a ver en el momento inmediato. Y esto va a generar un gasto innecesario al ente ayudador y que realmente no va a generar mayor impacto. Y ya llegando a lo que es vigilancia, y que les comentaba un poco antes, es que cuando una zona sea capaz de recuperar sus patrones de consumo normal, se deberá interrumpir la distribución de alimentos para evitar esta dependencia de la ayuda. ¿Y cómo y esto también está asociado a que la vigilancia debe estar en caso de que se prevea problemas relacionados con el abastecimiento alimenticio a largo plazo,
y para esto se vigila a la comunidad. ¿Cómo se vigila a la comunidad? A través de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los que más sensibles a las carencias nutricionales, y es por lo mismo que si se tiene una buena muestra en encuestas, perdón. Entonces se tiene a los niños para la vigilancia, y se mide a través de simplemente peso talla o la circunferencia del brazo para calibrar los cambios que pueden sufrir las comunidades e ir viendo las diferencias. Ya, para continuar y finalizar con esta presentación, yo les voy a hablar sobre los asentamientos y los campamentos de refugiados. En la mayoría de los desastres que pueden haber, las autoridades generalmente no toman mayor participación en este tema de los asentamientos y campamentos, sino que es como la propia gente que está ahí que se organiza en ese sentido, pero casi siempre hay alguien del sector salud que se involucra en esto y que toma decisiones y que toma un mayor del liderazgo. En realidad lo hacen como por voluntad o iniciativa propia. Primero vamos a ver la planificación de los asentamientos y los campamentos. En este sentido, la ayuda siempre, o generalmente, o siempre que sea posible, debe darse en el hogar de los damnificados o lo más cerca posible de ellos. Esto es para no alterar su hábitat natural, por decirlo coloquialmente. Además, siempre se debe evitar la creación excesiva de campamentos, ya que generalmente estos traen más problemas de los que solucionan. Por ejemplo, pueden haber mayor probabilidad de contagiarse una enfermedad transmisible. Por ejemplo, estos campamentos, si bien suelen ser temporales, o lo ideal es que sean temporales, casi siempre se convierten en permanentes, debido a que la gente no tiene otra alternativa. Por ejemplo, en una inundación, la gente se ve forzada a correr a tierras altas, dejando todo atrás, dejando todas sus pertenencias atrás. Entonces, y si la inundación no baja o sus casas permanecen inundadas, la gente va a tener que permanecer en tierras altas hasta que el nivel del agua descienda. O en un terremoto, que si hay temblores persistentes o el riesgo muy continuado, la gente igual se va a tender a ir a otro lugar abierto, por ejemplo, un parque o algún campo, donde se pueda refugiar mejor. Esto hace que existan los campamentos que son permanentes. Ya, el establecimiento de los campamentos y los asentamientos. Esto tiene que cumplir dos objetivos. El primero es garantizar que las personas consigan un nivel de vida lo más parecido posible al resto. Esto quiere decir que las personas que viven en campamentos tengan un nivel de vida igual o lo más parecido posible al de las personas que no viven en campamentos y que viven en sus casas normalmente. Y el segundo objetivo es minimizar los costos del capital y recurrentes, o sea, mantener ese campamento con el menor número de costos posibles. Además, aquí hay que mantenerlo con una administración, y ojalá que sea una administración externa. Ahora vamos a ver la selección del lugar. Acá tenemos algunas recomendaciones. Para poder seleccionar el lugar de un campamento, lo primero que hay que hacer es que esta selección del lugar tiene que estar ya lista en los planos anteriores al desastre. En los planes anteriores al desastre, perdón. Algunas recomendaciones son que el lugar debe tener un buen drenaje, el lugar tampoco debe ser propenso a inundaciones, ya sean estacionales, a derrumbes, algún maremoto, alguna marejada. También deben encontrarse lo más cerca posible de una carretera principal. Esto es para facilitar los suministros y la llegada de ayuda. Y además, si se espera recibir ayuda internacional, por ejemplo, en un desastre de gran magnitud como un terremoto, lo ideal es que esté cerca de aeropuertos o de puertos. Acá, si se localiza el campamento lejos de áreas urbanas, se facilita el acceso y se pueden reducir los problemas administrativos del lugar. Pero si los campamentos son a largo plazo, lo ideal es que sea una localización próxima a la comunidad, porque así se facilita el transporte y se facilita la búsqueda de empleo de las personas que van a vivir en dichos campamentos. También, en esta selección del lugar, se tiene que considerar la posibilidad de comprar terrenos o simplemente utilizar tierras gubernamentales.
Ya, el diseño del campamento. Este diseño debe ser de tal forma que se agrupan pequeños núcleos familiares alrededor de los servicios comunales. Aquí, como se puede ver a la foto, al centro, esta foto es de un país muy lejano que está en otro tipo de desastre, pero el objetivo se cumple igual. Al centro se puede ver que hay 3 edificios grandes y esos edificios son los edificios principales, donde generalmente está la administración del campamento. También acá tienen que estar las áreas comunes, ya sean juegos infantiles, tienen que estar las letrinas o tienen que estar simplemente un área social. Lo ideal es que todas las familias y toda la gente del campamento se agrupe alrededor de esto para que así quede todo como, a lo mejor no a la misma distancia, pero sí más accesible para todos. También acá este campamento se puede ir agrandando, pero lo ideal es que mientras más sea grande, la gente se vaya colocando en la periferia, vaya como respetando también el diseño cuadrado que tiene este campamento. Ya. Ahora, los servicios del campamento y final. Tenemos 3 servicios que son esenciales: el suministro de agua, la eliminación de excretas y los servicios de salud. Primero nos vamos a ir con el suministro de agua. Para el suministro de agua, el criterio siempre más importante es establecer el campamento cercano a una fuente de agua que sea segura. Acá, por ejemplo, lo ideal es que sea, como dijo mi compañero Giancarlo delante, es que sea algo subterráneo, algo de agua subterránea, que es lo más potable posible. Después se pueden usar otros sistemas como bombas, fuentes y purificadores autónomos, pero estos siempre requieren un mantenimiento continuo. También se pueden usar pozos, que esto también proporcionan agua que es barata y de calidad, y lo ideal es que no se almacene el agua en depósitos, ya que esto simplemente se puede contaminar muy fácil. En el segundo punto tenemos la eliminación de excretas. Acá lo ideal es que las letrinas estén ubicadas en lugares de fácil acceso, o sea, lo ideal es que sea al medio del campamento para que todos puedan verla y para que sea fácil utilizarla. También lo ideal es usar una letrina por cada 20 personas o una letrina por cada grupo familiar. Pero si el grupo familiar, por ejemplo, no alcanza las 20 personas, también se puede compartir con la familia de al lado. Pero lo ideal es que no sean más de 20 personas por letrina. También, y en el último punto, tenemos los servicios de salud. Acá los servicios de salud se deben centrar sobre todo en la prevención de enfermedades transmisibles y establecer un sistema de notificación de salud. Este servicio de salud puede estar a cargo generalmente, y está a cargo generalmente de voluntarios, pero también hay personal de salud gubernamental que está asignado al campamento. O así como también, si no hay gente del gobierno, el servicio de salud más cercano a donde ocurrió el desastre también puede prestar sus servicios y ayudar en este tema de salud. Y esa sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o algo. Aquí estamos para responder.